Hola, ¿cómo va? Bienvenidos, bienvenidas a, a un video más de esta área, que es el área de participación dentro de este espacio que es compromiso humano. En este formato, ¿no? de video un poco explicativo, didáctico, más desde como de una perspectiva más técnica, que es el modo de trabajar que tenemos como en el área de construcción, que es esa área interna dentro del compromiso humano. Eh, y que bueno, y que algunas veces se, lo he puesto disponible, ¿no? Para libre acceso. Bueno, y qué sé yo, el título, ¿no? de este video. Autorrechazo, ancla cruzada e incremento, ¿no? Estas tres palabras que en realidad vienen a darnos como la orientación de nociones, ¿no? La palabra da una orientación en base a un código que está detrás de una noción que está detrás del código, ¿no? De una estructura que está detrás del código. Entonces estas tres palabras, ¿no? Que bueno, para quienes están como abocados a este proceso que propone el EGC desde el comienzo en el año 2012 hacia acá, sea que sea en la instancia en que cada uno haya ingresado, este último tiempo, sobre todo este primer año de este aparato 506, este 2021, este ASUME 2021, viene siendo un trabajo muy. Venimos trabajando mucho, ¿no? Sobre estas palabras, sobre estas nociones, mejor dicho. Autorrechazo, ancla cruzada, incremento. Y hace un tiempito dejé colgado en el blog de Compromiso Humano, que está dentro de la página web, un pequeño escrito, eh, como describiendo un poco, ¿no? Esto del autorrechazo con un gráfico. Pero bueno, como claramente la propuesta del sistema, cuando digo sistema es sistema solar, ¿no? A través de su estructura contenedora de nosotros habitantes, claramente la propuesta es eh, incrementar, ¿no? ese funcionamiento. Eh, Añadirle valor a ese funcionamiento de ancla cruzada, que ahora vamos a ver de qué se trata. Que a su vez ese ancla cruzada está eh, apoyada en el autorrechazo, ¿no? Rechazar, en el rechazarme a mí en las distintas dimensiones que me componen, ¿no? Como no está del todo desarrollada esta conciencia multidimensional, se me unifican las dimensiones en una, entonces ahí empiezan estos mecanismos, ¿no? De rechazarme a mí en otra dimensión, porque me parece que es como lo mismo, ¿no? Es como todo pegado. Entonces es como de a poco ir aprendiendo de uno, ¿no? De uno mismo, de cómo funciona en uno esto. A través de ese aprendizaje uno aprende cuál es la propuesta del sistema, digamos, de la estructura, por dónde es que a cada uno de nosotros
¿sí? De miembros de la especie humana, a cada uno de nosotros, el incremento, o sea, la expansión de ese modelo nativo que soy, que tengo operativo, eh, por donde es que tengo que amplificarlo, ¿no? Cada uno va a poder ir haciendo ese chequeo en base a ir aprendiendo esto, ¿no? Ir autoaprendiendo y aprendiendo cómo es que el sistema se expande a sí mismo, ¿no? Entonces, porque toda expansión de mis propios límites, en definitiva, es posible si y solo si el sistema expande sus límites. Es como ir también esta cosa, ¿no? De no disociados del sistema, sino asociados. Así que bueno, vamos a ver un poquito ahí a la pizarra para que se pueda ver todo esto, ¿no? Que no sea tan, que no nos quede tan teórico, por más que sea teórico, porque después esto cada uno lo irá a chequear en su vida particular. Esto es todo esto que voy a intentar sintetizar en este video, parte de mi vivencia propia, ¿no? De la vivencia propia en la vida común, en los hechos comunes y concretos. Eh, Desde ahí es todo esto, ¿no? Entonces, desde ahí es que quitando el contenido, uno ve la estructura y en mi caso pretendo hacer el intento de transmitirla, ¿no? De sintetizarla y poder brindarla de una forma eh, palpable y asimilable, ¿no? Por ustedes, en este caso, quienes estén viendo este video. Ese será mi intento. Este, Estoy grabando este video el día 4 de septiembre de este 2021, como decía. El día 247 positivo, 118 negativo, gap 129 en positivo. Bueno, y la frecuencia de este aparato, 506, también va a ser 247 positivo, en su negativo 1000, tengo el machete, ¿no? Obviamente. 1215 y su gap negativo 967. Estamos en vuelta 16, ¿sí? De calendaria. Ya casi más específicamente cuadrante inhumano, paso humano, ¿sí? En ese cuadrante de la configuración de la mente. Eh, esa asimilación, ese nuevo orden, ese nuevo eh, nueva administración, ¿no? Que se empieza a gestionar ahí. Vuelta 16, ¿no? Esas posibilidades junto con el receptor. Entonces, un poquito a ver de qué se trata. Tiene que ver con esto, con lo que vamos a ver ahora, ¿no? Posibilidades de receptor, posibilidades de incremento, ¿no? Incremento 9, posibilidades 6, ¿no? Entonces, una cosa es hablar del incremento, otra cosa es hablar de posibilidad de incremento, ¿sí? No es lo mismo. No es lo mismo. Posibilidad de incremento es algo que no existe, ¿sí? En cambio, si decimos incremento, ya estamos hablando como de una cosa que quizás, al menos cuando yo uso estas dos nociones, que quizás ya está un poco más a vista de qué se trata, ¿no? Pero una posibilidad de incremento puedo tener un poco a vista de que es una orientación, ¿sí? Una orientación, porque es algo que no existe. Esto es, lo voy a repetir muchas veces hoy, no existe, no existe, no existe, ¿sí?
porque automáticamente sucede esto, ¿no? En nuestra mente, ¿no? Ese administrador de mi propia conectividad, como está seteado, automáticamente, cuando yo digo no existe, se me tengo pegado lo que yo quisiera que exista, ¿sí? Ahí ya hay algo que yo tengo imaginado. Que me guste o no me guste, que me cause adhesión o rechazo, da igual, pero ya lo tengo imaginado, ¿sí? Es importante, es importantísimo esto darnos cuenta de que eso que yo tengo imaginado no es a lo que me estoy refiriendo yo, en este caso. No existe, ni siquiera existe en mi rango imaginario, ¿sí? Ni siquiera existe en mi rango imaginario. No existe, ¿sí? Cuando yo digo no existe y aparece algo que yo ya me imagino que, que quiero o no quiero que exista, da igual si quiero o no quiero, si me gusta o no me gusta, me parece lindo, me parece feo, da igual, yo ya lo tengo preseteado. Eso no es, ¿sí? Bien, vamos a pasar a la pizarra a ver cómo sale esto, porque la verdad que tengo algunos gráficos prearmados, pero no sé muy bien cómo por dónde arrancar. Vamos a ver. Bueno, vamos a arrancar por lo que es el ancla cruzada, ¿sí? Te voy a dejar el link abajo de esa nota del blog que les comentaba, en donde está este gráfico, ¿no? Pero aquí lo vamos a ampliar un poco. Acá tenemos dos habitantes, ¿sí? Tenemos un habitante 1, un habitante 2, ¿sí? Vamos a ver primero la noción de ancla, ¿sí? O sea, ¿por qué usamos esta palabra? ¿A qué nos referimos cuando decimos ancla, no? Bien, cuando hablamos de ancla, ¿qué es un ancla, no? Es como ese elemento construido, ¿sí? Que mantiene la estabilidad de la nave, ¿no? En la superficie. La nave está en la superficie, el ancla está en la profundidad, ¿sí? Entonces, es como una boya esa nave, ¿no? Entonces, esa nave puesta en la realidad, ¿sí? Acá, ¿no? Ven que se apoya en la realidad, ¿sí? Ambos están apoyados ahí, ven como si fuesen unas olitas, ¿no? Acá, como si fuesen unas bolitas. Eh, Esas olas que las trae la realidad misma le van a generar movimientos a esa nave, ¿no? Le van a generar cierta inestabilidad en esa superficie. Entonces necesita de un ancla que lo mantenga estable en todo ese movimiento, porque el movimiento no va a dejar de suceder, ¿sí? Entonces eso es un ancla, ¿sí? Es como lo que a mí me mantiene estable a la realidad que pertenezco. En este caso, especie humana, estamos hablando de planeta Tierra, orbital 3 de este sistema solar, que lo he dicho como miles de veces, pero nunca está de más las coordenadas exactas, ¿sí?
No estamos hablando de otro planeta, no estamos hablando de otro sistema, no estamos hablando de la galaxia entera, ¿no? Sí, es importante esto, ser específicos a la hora de describir cualquier mecanismo, ¿no? Qué sé yo, en un lenguaje de programación, de informática, tenemos que definir de qué lenguaje estamos hablando, de qué dispositivos estamos hablando. Bueno, lo mismo. Entonces, este grafiquito un poco lo que representa es esto, ¿no? Este habitante en su estatus gravitatorio necesita, o sea, tiene sí o sí eh, referencias que le brindan como ese anclaje, ¿sí? Porque está existiendo. Es así de simple, ¿no? Entonces, las referencias que ese habitante tenga para definir su estadía eh, en este planeta, en este sistema, son lo que van a definir eh, qué tan estable va a ser su navegabilidad en la realidad. ¿Sí? Entonces, eso es cuando decimos ancla, ¿no? Ven que acá hay un ancla y está como con línea de puntitos, ¿no? Como si fuese que está pero que no está, ¿no? Como que está la marca ahí, pero está como vacía, ¿no? Porque es esto, intento demostrar esto. El ancla propia de ese habitante a la realidad que pertenece está ausente. Está ausente consigo mismo, ¿sí? Porque la tiene el ancla, si está existiendo la tiene al ancla, pero desplazada, ¿no? Ahí acá se ve es como este cruce, ¿no? Cruzado, ¿sí? Tuc, cruzado. Eh, ¿Sí? Cruzado. En este caso, yo puse otro habitante como del mismo porte, ¿no? O sea, otro humano común igual que, que, que mí, que este. Pero puede ser cualquier cosa que no sea yo, ¿sí? Que no sea en mi propio espacio de existencia, el ancla. No sé, como lo más fácil de reconocer, ¿no? La religión, o sea, una creencia, cualquier creencia que sea, cualquier cosa que yo crea que es así, ¿no? Que no, yo creo que es así, cualquier cosa. Eh, un partido político, un dirigente, no sé, un artista, todas cosas que no tienen la integridad que tiene la realidad a la que estoy anclado, ¿no? Entonces estoy anclado a un territorio absolutamente íntegro, que es el que me brinda a mí el crédito de existencia, que me está anclando, pasa que yo no me doy cuenta, como subestimo al territorio, paso a argumentarme mi existencia, o sea, a anclarme a la existencia con algo totalmente sin sentido, digamos. Lisa y llanamente. Entonces es como que estoy de visitante, ¿no? Bueno, entonces, ancla cruzada puesta en otro, ¿sí? Cualquier cosa que sea el otro. ¿Y qué pasa con este de aquí? Ven que la anclita, ¿sí? Está rellena, digamos, o sea, está negrita, está ocupada por el mismo negro, en este caso el mismo color del habitante, ¿sí? Está ocupada. Este habitante ha construido esa ancla propia a la realidad, ¿sí? Y ven que es en su propio eje, o sea, es en su propio habitar.
Entonces, claro, hay otro que a este trabajo aún no lo ha hecho, no lo ha podido hacer, no tiene cómo hacerlo. Eh, y el recurso que tiene para poder seguir existiendo es cruzarse, ¿sí? O sea, es intervenir la estabilidad ajena. Por favor, estas cosas quizás suene como muy, eh, no sé, como muy, ¿cómo decirlo? Crudo. Se nos van a disparar interpretaciones de maldad, de todo este tipo de cosas, ¿no? De que está mal, de cosas que no deberían ser. Se nos van a disparar asociaciones. Lo importante es saber que esas asociaciones eh, habitan una dimensión de mí. Yo esto lo estoy expresando desde una dimensión totalmente fría, ¿sí? Totalmente técnica, totalmente sin asociaciones. Y esto es de verdad, ¿eh? Esto es sin asociaciones lo que yo estoy intentando explicar. Sin asociaciones. A nadie ni iba a decir a nada, ¿no? Pero es como desde ahí. Pero a nadie, por favor, ¿sí? Que quede claro esto en cada uno de nosotros. Em, bien, entonces esto, esta ancla cruzada, ¿sí? Si ven acá, eh, esto que dice, no, acá es realidad, ¿no? Es donde están parados estos dos habitantes. Mi familia, por ejemplo, puede ser a quien yo me cruce. Mi pareja, mis amigos, cualquier cosa que no sea yo, cualquier cosa que no sea yo mismo, yo misma. ¿Sí? Em, entonces, esto que estamos viendo aquí, este gráfico que se ve ahí, es un intento de representar gráficamente, como en un diseño, un código de programación, ¿sí? Un algoritmo. Eso, un algoritmo. Es un sistema de compensaciones, ¿sí? Vamos a dejar eso anotado también por acá. Sistema de compensación. Eh, es importante ver que esto, o sea, este mecanismo de ancla cruzada, ¿sí? Es un sistema de compensación, ¿sí? Que el sistema utiliza. Nosotros como habitantes de él utilizamos para compensar nuestra falta, ¿sí? Entonces tiene una función que es, mientras yo me gestiono ese habitar, esa falta, esto me mantiene anclado a la realidad. Entonces, hay ahí un valor a reconocer en el mecánico. Ahora, acá viene la parte, ¿no? Este mecanismo, si yo por paradójico esto, ¿no? Si yo lo sobrevaloro, ¿sí? O sea, digo, es que esto es lo más, ¿no? Cruzar esto, hacer esto es lo más. Estoy como determinando que no quiero crecer, ¿sí? Que no quiero amplificarme, que no quiero ampliar mis límites. Lo estoy determinando de per se.
lisa y llanamente, que yo no pacto con el sistema, yo no pacto pertenencia con el sistema. Por ende, me estoy condenando a mí a lo estático. Así, ¿eh? O sea, claro, clarito, es así. Porque no estoy decidiendo no encargarme de generar yo mi propia pertenencia a la realidad que habito, ¿sí? Y de la que formo parte, mi soma, mi cuerpo, en mi estatus gravitatorio, y hace al cuerpo de este sistema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí, ¿no? Es como reconocer ese mecanismo, cómo me ha podido sostener, nos ha podido sostener, y cómo aún sigue apareciendo, ¿sí? Cada uno lo podrá ir chequeando eso, en esta cosa reactiva de culpar al otro, ¿sí? De buscar las razones que a mí digamos, cuando la realidad me trae a mí un cuestionamiento de mi verdad, de lo que viene siendo mi verdad, un cuestionamiento que me queda fuera a mí de mi zona de alcance, pasa a estar en mi límite, cuando aparece este mecanismo de, ¿no? Voy a sentir como una molestia, obviamente, algo que no debería estar pasando, algo feo, no sé, que no quiero, que rechazo, ¿ves? Que rechazo. Como no, 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 esto no, esto no, esto no. ¿Sí? Es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, ¿no? Pero vuelve a aparecer, pero me vuelve a aparecer, pero me vuelve a aparecer. Bueno, ¿qué hay entonces ahí eh, que yo sigo dándole al otro, o sea, poniendo mi ancla en el otro, ¿sí? Responsabilizando al otro, de que es tu tema? Está bien, puede, o sea, obviamente que va a haber situaciones en las que yo sí pongo ese límite porque tengo la claridad suficiente para darme cuenta de que es tu tema. Sí. No, bueno, ahí están los distintos matices y por eso la importancia de hilar tan fino en estas cosas, ¿no? Porque son como esas líneas muy delgadas. Al menos en este periodo del espacio-tiempo que estamos cursando es una línea muy finita. Entonces, claro, si a mí me aparece una posibilidad que me lo trae la realidad, ¿eh? O sea, estamos acá, estamos hablando de habitantes, ¿sí? Estamos hablando de habitantes, acá de por sí hay un vínculo, ¿sí? Fíjense que la realidad representada por esta línea los está vinculando, ¿sí? Los está vinculando. Entonces, la realidad a través de un otro me va a presentar una posibilidad nueva, puede ser así, puede ser así, o puede ser simultáneo, ¿no? Así y así, pero en definitiva es la realidad expresándose. Eh, Posibilidad que de entrada me quedó fuera a mí. ¿Qué me refiero cuando digo me quedó afuera? No tengo cómo procesarla, esa posibilidad.
Y acá es donde uso posibilidad de incremento, porque ahí estoy separando las cosas. Es una posibilidad de incremento, no es un incremento. ¿Sí? Para la instancia de incremento, yo tengo que hacer un trabajo, y acá es esta cosa, ¿no? Porque esta paradoja, porque la posibilidad me la muestra la realidad en interacción con el contexto, la posibilidad de incremento. Ahora, al espacio para alojar ese incremento, yo lo tengo que trabajar en mi relación conmigo mismo y de mí mismo con la realidad, ¿sí? Yo lo tengo que trabajar ahí, ahí es donde yo trabajo mis límites y mis alcances, ¿sí? Entonces, claro, como me queda afuera, ¿qué va a funcionar ahí? ¿Qué aparece? Lo que yo tengo instalado por defecto, ¿sí? O sea, acá donde aparece esta noción de la octava nativa, ¿no? Famosa. ¿Qué es esa octava nativa? Eh, Vamos a usar otro grafiquito que tengo por acá. Ahí estamos. A ver si con esto se entiende un poco a qué me refiero con esta octava nativa, ¿sí? ¿Qué es este grafiquito, no? Acá posicionaría ese habitante que veíamos hace un rato. Podría estar como paradito así, ¿no? ¿Se ve bien ahí? Más o menos. Ahí va. ¿Sí? Como paradito ahí. Como su eje, ¿no? Esto es la realidad. No, por eso tiene como esa tridimensión el gráfico, ¿no? Que se ve ese óvalo en realidad es como esa circunferencia que está marcando la zona de límite y de alcance, ¿no? De esa octava, que esa octava es la que habita ese habitante, ese individuo. Es donde está como esa licencia que tiene para estar anclado al sistema, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí está ese 8, ¿no? Ese 8 vertical que sostiene aquí, ¿sí? Que intervincula hacia abajo y acá como esa zona de ancla que les decía, ¿no? Como decir, eh, sí, negativo y positivo, ¿sí? Entonces ahí está esa octava, ¿no? Que también le hemos denominado 78, ¿no? Por error nativo, ¿no? Entonces este 7 y este 8 de aquí, ¿sí? Se ve ahí clarito. Ese 7 que me ancla, ese 7 que es la letra G en el idioma español, en esa matriz es la letra G, gravedad, ¿no? Se me está hablando ya de un ancla gravitatoria, ¿no? Bueno, entonces esa octava va a ser eh, mm, un modelo de vinculación multidimensional, ¿sí? Que va a ser, yo voy a tener operativo un modelo de vinculación de todas las dimensiones, ¿sí? Que va a tener sus límites, su alcance, sus mecanismos, ¿sí? Su refinado de cómo hace para vincularse con la realidad que habita, los argumentos que tiene para seguir existiendo, ¿no? Entre ellos va a estar esto del ancla cruzada y todo lo que lo haya podido ir refinando a ese mismo mecanismo. Entonces, acá es donde
acá es donde se apoya el mecanismo del ancla cruzada, ¿sí? En el auto-rechazo de mi octava nativa. Rechazo al modo que yo tengo nativamente de vincular dimensiones. Lo rechazo. Porque aparecen posibilidades que la realidad me presenta, no tengo cómo gestionarlas y lo primero que me sale a hacer es decir, yo no sirvo, como lo que tengo no sirve, ¿no? Entonces me alejo, es como, chao, esta posibilidad no lo quiero más, por ejemplo, no lo sé. Wow, ¿no? Me estoy rechazando a mí, ¿se ve eso? Me estoy rechazando a mí mismo. Estoy rechazando mi propio límite de no poder gestionar una posibilidad que me excede. Es heavy, es fuerte. Pero si yo voy autoexplicándome a mí mismo todo esto, entendiendo la función de ese autorrechazo que genera un mecanismo de ancla cruzada, que es como este parche, este sustituto a una administración puramente nativa. ¿Ven? Esto que acabo de decir es un argumento en sí mismo para hacerle lugar a la autoaceptación de lo que rechazo. Porque si yo comprendo qué es lo que dio origen a este mecanismo, si yo comprendo la necesidad que dio origen a este mecanismo, puedo hacerle lugar a aceptarlo. Porque si no es el rechazo, o sea, el autorrechazo de mi propio autorrechazo, no sé si me explico, ¿no? Veo que me rechazo a mí y digo, no puede ser, ¿cómo es que me rechazo a mí? Me tengo que autoaceptar, me tengo que autoaceptar, me tengo que ¿no? Como esta cosa de psicológica del control del comportamiento. Condena al sufrimiento, ¿eh? Condenado al sufrimiento. Eh, por eso digo que esto es una explicación que intento hacer como desde lo más frío que puedo, sin asociaciones. Entonces, la emisión es desde ahí y pretendo que la recepción de ustedes sea desde ahí, porque desde ahí es el provecho, desde ahí es el provecho. ¿Sí? Después voy a ver cómo en mi vida común esto se expresa. De cajón, ¿eh? Lo van a ver cómo se expresa. Eh, entonces podemos decir que este autorrechazo es como la madre, ¿no? Por ahí con algunas personas decíamos así, es como la madre eh, de todos los conflictos que debo tener con otros. ¿Sí? Solo que lo fui sofisticando, cada uno lo va a tener como muy sofisticado, muy desarrollado, muy finito, muy hermoseado, muy decorado, ¿sí? Pero si vamos bien atrás, bien atrás, bien atrás, todo eso está fundado
en el desconocimiento de cómo es mi funcionamiento nativo, ¿sí? Porque no me gusta, porque aprendí que estaba mal, porque en mi familia me enseñaron que estaba mal ser de tal forma y justo resulta que yo soy así, ¿no? Lo conocemos todos esto. O iba yo a un club y aprendí que había que ser así. Y justo puede ser, ¿no? Que yo era así, me coincidió y ese me gustó y me quedé. O puede ser que yo aprendí que había que ser así y justo daba la casualidad que yo no era de ese modo. Sí, yo tuve un esfuerzo para cambiarme a mí mismo. Entonces, claro, me quiero reconocer, no tengo idea de quién soy. ¿Quién soy? Me refiero a este 8 que estamos viendo ahí, ¿no? ¿Cuál es la administración nativa que yo hago, mejor dicho, que yo hago? Que la antena humana que porto hace de todas las dimensiones. Ahí está la disociación. Cuando me disocio, también es como más posible autoaceptarme. Entonces, acá donde aparece esto del incremento, esta otra palabra del título del video, ¿no? Incremento, ¿qué incremento? Expansión, una nueva perspectiva, un píxel más en esta, en esta circunferencia, un píxelcito más que no podía abarcar. ¿Sí? Tic, un puntito que nativamente me queda afuera, ¿sí? Nativamente me queda afuera. Incremento, sí, pero esto en realidad es en todas las dimensiones, ¿sí? Y acá es donde no es que a mí se me ocurre que el incremento es tal cosa y yo decido esto. No, vamos a ver que la realidad es la que me propone a mí la zona a incrementar. El píxel me lo va a proponer la realidad. Si la antena humana le pertenece a la realidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con esto? Incremento, ¿no? Decíamos que es ese 9. Fíjense, ¿no? Acá pusimos al 7. Acá está ese 8, ¿sí? El 8 y el 9. 9. ¿Qué va a pasar, no? Cuando yo a esa posibilidad de incremento me aparece, yo digo, bueno, bien, decido hacerle lugar sin perder mi estabilidad, o sea, sin perder el ancla que he podido construir hasta ahora, estable, decido hacerle lugar a esa posibilidad que la realidad evidentemente me está presentando, y se cansa de mostrármelo, o no, puede que sea muy finito el aviso, yo lo puedo detectar ahí mucho mejor, no voy a tener que esperar a que siga y que siga y que siga y que siga, aunque si sigue y sigue y sigue es porque evidentemente me hace falta. Entonces, no, decido hacerle lugar. Ok, la realidad dice, ok, vamos, te financio para ello. ¿Qué va a pasar? Yo esa posibilidad aún no la tengo incluida en mí. Entonces, de entrada, aparece esa molestia, aparece ese rechazo, aparece ese no quiero. Yo digo, bueno, está bien, me doy cuenta que no quiero, que es el mecanismo que tengo. Pero le quiero hacer un lugar. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Le di curso a la posibilidad de autoconocerme a mí.
de conocer cuál es el mecanismo que está funcionando y que evidentemente yo todavía no he podido construir un argumento, y una bajada de ese incremento lo suficientemente íntegra como para eh, que el autorrechazo y la ancla cruzada no funcionen, o sea, no sean los primeros que salen, ¿sí? Porque si es lo primero que sale, es evidente que ese mecanismo está teniendo mayor integridad en la realidad expresada que lo que yo en mi área de fantasía, no es malo la fantasía, es el área en el que yo practico, donde yo practico posibilidades, o sea, está teniendo mayor integridad que eso, mayor integridad expresada, ¿sí? Yo puedo tener mayor integridad a desarrollar en esa área de imaginaria, digamos, puedo tener mayor integridad a desarrollar, pero o sea, evidentemente, la realidad en este caso es objetiva, siempre es objetiva. Si aparece el ancla cruzada y el autorrechazo, es porque eso aún tiene mayor integridad en la realidad, tiene más argumento y agarre estable que lo que yo todavía no he podido desarrollar en la realidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Espero que me hayan seguido en esto. Eso para una parte de uno es duro, porque yo me imagino que yo ya puedo con esto. Está así, ya lo entendí, yo puedo. Voy. La realidad te dice, ok, vamos. Te lo presenta y lo que sale es lo que estaba de antes, ¿no? Es lo que está más estable que tu fantasía. Autoaceptación es el camino. Autoaceptar de que todavía me queda trabajo por hacer en desarrollar la integridad en el plano concreto de lo que yo entiendo en mis planos más abstractos. ¿Sí? Mientras tanto, tengo estos mecanismos de salvaguarda. Y sí, no me gustan, son una cagada. Hablo como desde lo que uno siente, ¿no? Hay una parte mía internamente que no quisiera echarle la culpa a otro cuando me pasa esto, ¿no? No quisiera tener el conflicto que tiene, no quisiera tener, no sé, alejarse de quien se aleja, no quisiera entrar en eso, ¿no? De hecho, es lo que nos motiva a hacer esto. Porque si yo tengo validado que yo mando a cagar a todo el mundo, ni siquiera me preocupo por desarrollar ninguna posibilidad nueva. Pero estoy teniendo un acceso en negativo, y acá está esta cosa de la multidimensión, que lo podemos ver un poco con este mismo gráfico que tenemos acá, en donde yo, desde este observador, ¿sí? Aquí abajo, esto es lo que les decía al principio del video, que está eso todo pegado, ¿no? O sea, todo esto pegado acá. Entonces, claro, yo en esta dimensión, que es donde veo la posibilidad de poder vincularme con un otro de un modo que no sea echándole la culpa, que no sea alejándome, que no sea rechazándolo, y se me pega con la dimensión en la que sí estoy existiendo, en donde está parametrizado otra cosa,
¿Qué estamos diciendo? Está parametrizado el autorrechazo, está parametrizado el ancla cruzada, y todos sus derivados, porque siempre va a ser la madre, va a ser el autorrechazo, siempre vamos a volver ahí, siempre. Entonces se me pega, ¿no? En cambio, si yo despego la perspectiva, como ese, ¿no? Respiro, una respiración psíquica, ¿no? Y me doy cuenta que en realidad esa posibilidad de no culparte o culparme está a desarrollar, ¿sí? Está a desarrollar. Evidentemente no está desarrollada. Si no, no estaríamos hablando de esto. Si no, ya estaríamos todos sabiendo de qué se trata. No culpar al otro o no culparme a mí. ¿Sí? Pero es una posibilidad a desarrollar que tenemos como especie. Entonces, como va, está, ok, ok. Me va a tocar reconocer lo que sí tengo funcionalizado. Por más feo que sea. Pero es lo que es donde me voy a apoyar. Es lo que me va a servir de base para amplificar eso. ¿Sí? Para darle un aire a eso, para amplificarlo, como digo, para abrirlo, ¿no? Entonces esto, todo esto, principalmente nos va a servir para uno gestionar los incrementos, ¿sí? Solo los puede gestionar uno, yo puedo trabajar solo en mí, yo puedo trabajar solo en mí. Yo puedo trabajar intentando leer lo mejor posible al otro. Leer, pero yo no puedo trabajar en el otro. No lo puedo modificar. No puedo modificar un vínculo. El vínculo le pertenece a tierra. Yo puedo trabajar en mi relación conmigo mismo, en mi relación con la realidad, en mi relación con los demás, en esto que digo, ¿no? Intentando leer lo más objetivamente al otro. Entonces, cuando puedo autoaceptarme a mí, darme cuenta del proceso que está cursando, cuál es la propuesta del sistema, cuál es la invitación del sistema, de la Tierra, cuál es el proceso que está cursando la Tierra. Esto que estamos describiendo es un proceso que está cursando la Tierra. O sea, si yo lo estoy cursando como humano, yo no me lo inventé. Como decía, no sé, no dije, me voy a incrementar, ¿no? Esto es un proceso legítimo, legítimo, del legítimo tierra, legítimo sol, legítimo sistema. Entonces ahí paciencia conmigo mismo. Si no tengo paciencia conmigo mismo, jamás la puedo tener con el otro. Si no tengo autoaceptación conmigo mismo, jamás puedo aceptar al otro. Si no conozco mis límites, si no acepto mis límites, no acepto mis alcances, jamás puedo aceptar al otro en sus límites y en sus alcances. Eso es el incremento. Eso es el incremento. Wow, bueno, hace unos días que esto ya pulsaba por salir y salir de este modo, ¿no? Eh, Creo que ha estado casi igual, será como una hora de video, pero bueno, para semejante cosa, una hora es como un, un pedo, ¿no? Nada.
bueno, nada, no, realmente se me ha vaciado todo lo que podría decir. Eh, Bienvenidos de vuelta a este espacio, a quien esté por primera vez. Compromiso humano. Compromiso-medio-humano.com es nuestra web, en donde pueden ver las actividades que tenemos disponibles, consultas personales. Y bueno, y todo como la intención de poder brindar los recursos y la orientación que a las personas les hagan falta en el transcurso de este proceso que propone el EGC en base a las estructuras espaciotemporales, ¿no? Y cómo un habitante puede ser consciente de todo esto. Esa es la intención desde mí y de este espacio, ¿no? Eh, Así que bueno, cualquier cosa, comentario de YouTube, está el formulario de contacto en la web. Eh, Nada más por aquí. Les mando un abrazo grande. Gracias por el tiempo, por la atención, por la disponibilidad. Y nos encontraremos en algún espacio. Gracias de corazón a todas las personas que han estado más o menos implicadas en este proceso que digamos, que me afecta a mí de manera directa, ¿no? En donde puedo sacar estas comprensiones porque sin un contexto, sin vínculos, esto uno no tiene cómo aprender. Cada uno sabrá. Este, Hasta la próxima. Gracias.